Esto es Maestros del Cine. Directora de cine y teatro, actriz, diseñadora de vestuario y maquillaje escénico y docente. Fundadora de la productora All in Marinali, maestra en guión y dirección cinematográfica. Con formación teatral en la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad de Quebec en Montreal y la American Academy of Dramatic Arts en Los Ángeles, California. Ha trabajado en largometrajes como jefa del departamento de maquillaje. Tiene más de una década como docente de maquillaje escénico y cinematográfico. Actualmente prepara un libro sobre maquillaje para estudiantes universitarios de teatro y cine. Bueno, Ivette, nos gustaría mucho que nos platicaras acerca del trabajo que desarrollas dentro de la industria cinematográfica. Sabemos que te desarrollas en otras áreas, en teatro, en la docencia, bueno, pues en muchas otras cosas. Pero particularmente tienes esta labor en la industria del cine y aquí en el estado de Michoacán, dentro del maquillaje y la caracterización. Yo creo que has sido, pues, maestra de muchos que hemos pasado por algunas escuelas, tanto de actuación como de otras áreas. Y bueno, pues yo creo que eres como de las más adecuadas y de las más expertas o con mayor trayectoria y experiencia en justamente el maquillaje y la caracterización. Me gustaría preguntarte, pues lo primero, ¿qué es el maquillaje y la caracterización? ¿Son cosas diferentes? ¿Una cosa por separado? Sí, digo, básicamente son tres líneas, ¿no? Okay. Sobre el maquillaje. Y bueno, lo que plantean algunos libros, por ejemplo, Richard Corson, que es así como él tiene la Biblia del maquillaje, ¿no? Tanto como para teatro como para cine. O sea, hay tres líneas. Uno, que es el maquillaje que usualmente conocemos, que es el de corrección o el de belleza. Okay. El segundo, que es el de compensación, por ejemplo, el que se usa en la cámara. Ajá. Y el tercero, que es la caracterización. Okay. Entonces, muchas veces cuando pensamos en maquillaje, la mayor parte de las personas piensan en que es solamente de belleza. Pero, pues ya dentro de la parte del cine, del teatro, es decir, cualquier arte escénica, vamos a utilizar mayormente la línea de compensación y de caracterización. Ok, y en esta línea, por ejemplo, de compensación, me ha tocado, por ejemplo, ver en algunas producciones que, por ejemplo, los actores a fuerzas quieren algún maquillaje en especial, no quieren algunos que son necesarios, supongo, para, no sé, como ciertas bases o como ciertos tonos, etcétera, no quieren. ¿Cómo se trabaja el maquillaje en la industria del cine? En una producción, ¿cómo trabajas? Es que justamente como hay esta confusión entre, o más bien hay esta concepción muy simple sobre el maquillaje, y siempre pensamos en que el maquillaje nos tiene que hacer bellos. Ajá. ¿No? Es decir, seas hombre, seas mujer, sea lo que sea, queremos vernos bellos. Okay. Pero al final de cuentas lo que tienes que saber es en que en el cine o en cualquier arte escénica lo que quieres es qué pasa con el personaje. Ajá. Entonces, otra cosa que pasa con actores, con cantantes o cualquier talento es que, pues finalmente si tu rostro va a estar ante la cámara, crees que ese rostro es el tuyo, o sea, es el de Ivette, ¿no? Y no, finalmente ese es el del personaje. Y para mí creo que es una cuestión de muchas veces, sobre todo cuando no tienes como tanta seguridad o tanto trabajo ya en la industria, una labor de convencimiento para decir, bueno, es que de esto va el personaje, ¿no? Y esto es a lo que le va a ayudar, no tiene que ver con que te veas bien, ¿no? Y creo que es un mito en general de la actuación. Ajá. ¿No? De la actuación y a lo mejor también en el caso como de la dirección y la producción y bueno, todo el crew que está involucrado, lo cual me lleva como a otra pregunta, o sea, por ejemplo, ¿en qué momento se incorpora a un departamento de maquillaje en un proceso de producción de un cortometraje, un largometraje o algo? Bueno, por ejemplo, para mí como productora es desde un inicio, pero usualmente viene desde el arte, ¿no? Ajá. De cuál va a ser la concepción, muchas veces creo que llega tardíamente a la producción, porque además sobre todo cuando no hay como efectos especiales o una caracterización, ¿no? Es como, bueno, pues si no hay sangre, si no hay alguna
un golpe o alguna cosa, ¿no? Ahí que tenga cuernos, qué sé yo, que se tenga que hacer, entonces se deja al final. Pero lo que sí hay que entender es que pues tendría que ir al inicio porque tiene que ver en cómo va a estar el vestuario, incluso cómo va a estar el arte de la producción, porque eso también va a afectar cómo está ese maquillaje, ¿no? Si son exteriores, si son interiores, en qué época del año estemos, etcétera, ¿no? Usualmente en los proyectos que yo he trabajado, sobre todo en largometrajes, sí se ha dado como desde la preproducción, evidentemente, pero ha habido otros proyectos en que hasta que ya esté el rodaje, así 2 días antes, ¿no? Hay que maquillar, ¿no? O puedes entrarle y, pues, bueno, sí, leo el guión, pero, o sea, ¿bajo qué propuestas, no? ¿Cómo está, o sea, cuál es la paleta de colores, hacia qué estilo va, o todo eso, ¿no? Y creo que, pues, es eso, ¿no? Creo que hay un poquito de negligencia en ese aspecto. Y entendemos entonces que el maquillaje pues es totalmente narrativo. Sí. Es parte precisamente de una creación de un personaje, de un diseño de producción, de fotografía, de la ambientación, de la dirección, de todo. O sea, pertenece, el maquillaje es parte del actor. Sí. Y el actor como personaje, no el actor como una persona, sí, sino como un personaje ya creado para una historia. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería el momento adecuado para empezar a trabajar hasta pruebas de maquillaje? O sea, ¿como en qué momento tú crees que sea el ideal? Desde que se escribe el guión, cuando ya empieza la preproducción propiamente dicho con el productor y la gente de foto, ¿o en qué momento sería completamente desde la preproducción. O sea, tiene que estar, bueno, con quien sea el diseñador de producción, ¿no? O quien haga el arte, ya tiene que estar ahí dentro de esa idea, ¿no? Muchas veces nos ha tocado que, por ejemplo, haces el arte y pues de ahí ya parte, ¿no? O sea, nada más dices, le pides a alguien, ¿no? Que haga el maquillaje, pero no hay en sí un diseño, ¿no? Es decir, es nada más como ir resolviendo. Pero sí tiene que empezar desde la preproducción, porque además, bueno, yo tengo una lista así enorme de todo lo que necesitas para una producción, pero dentro de toda esa lista es, bueno, bajo todas estas circunstancias que ya mencioné, es qué tengo que llevar, porque además si vamos a estar en set, o sea, ¿qué tengo que llevar? En alguna producción nos ocurrió que el actor era muy, muy claro de piel, entonces estuvieron en un lago, mediodía, verano, tú sabes cómo se puso al día siguiente, entonces estaba como camarón, ¿no? Sí. Y si yo no tengo en cuenta como las circunstancias, entonces pues finalmente no, si tengo una base para él, ¿qué pasa cuando ya cambia de color? ¿Cómo tengo que compensar? ¿Cómo le tengo que hidratar la piel? ¿Cómo tengo que sanarla? Porque incluso también pues tienes alguna quemadura de algún tipo, ¿no? De estar en el sol. Entonces, como departamento de maquillaje yo tengo que saber todo por lo que yo tengo que estar preparada, hasta alergias, ¿eh? Por ejemplo, si vamos a estar en el bosque, ¿qué tengo que tener yo para poder resolver cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿no? Cualquier contingencia. Entonces sí creo que desde la preproducción se puede prever todo esto. Entonces, digamos como que, ¿quién integra a la parte de maquillaje? ¿Quién te llama a ti? ¿El director, el productor, el actor? Porque a veces el actor lleva a su maquillista personal, ¿no? Y todo eso. En tu experiencia, ¿quién te llama? No, en mi experiencia siempre han sido los directores, la verdad. Y creo que más por una relación, bueno, directores y productores, pero creo que es más por una relación, pues justo de que conozcan tu trabajo o de que pueda hacer algo más especializado, y por eso es que te llaman, ¿no? Pero usualmente es porque ya hay como una relación. Para mí sí es importante hablar con el director o la directora sobre cuál es la propuesta, ¿no? Porque cuando solamente lo hago con dirección de arte, hay directores que son muy específicos, ¿no? Por ejemplo, ha habido directores con los que tengo que hacer 3, 4 semanas de pruebas, ¿no? Y hay directores en que te dicen, no, pues, ¿cómo va? ¿No? O sea, ahí nada más ponle polvito, ¿no? Sí, que no brille. Ya, ¿no? O sea, que no brille, que creo que es lo principal que buscas en cine, ¿no? Que no brilles. Pero incluso eso, ¿no? O sea, si tiene que tener sudor o si no, ¿cuáles son estas circunstancias, no?
Pero sí, usualmente es director o productor. Y a mí sí me gusta también acompañarme pues, de quien está haciendo el arte, porque esta parte del vestuario, esta parte de los colores, para mí sí va a ser importante el que, digo, para mí, por ejemplo, en cine creo que entre menos es mejor. Ok. ¿No? Bueno, fuera de la entrevista platicábamos un poco como cuál pudiera ser la diferencia más específica entre un maquillaje para cine y teatro, pues para televisión. Mira, para cine, para mí el fundamento es la naturalidad. Es decir, tiene que ser un maquillaje que sea lo más acercado a la realidad, es que quisiera decir casi la palabra naturalismo puro, ¿no? Incluso si es una caracterización de envejecimiento o un monstruo o lo que tú quieras, tiene que ser lo más verosímil, naturalista posible. Y eso en teatro, pues te lo puedes pasar, ¿no? Es decir, yo puedo tener una cicatriz con un pedazo así de látex, ¿no? Y las líneas ahí en color negro y no pasa nada. Porque finalmente en el teatro sabes que cuando las personas entran a la sala, están de acuerdo en que se van a imaginar muchas de las cosas. Y en cine no. O sea, en cine sí necesitas ese detalle, o sea, el detalle es lo que va a hacer la credibilidad de ello, ¿no? Y creo que también dejarlo para post no es una opción, ¿no? Sí. Sobre todo cuando tienes películas o cortometrajes donde hay mucha emoción y tienes close-ups, ¿no? a los personajes, creo que ahí es donde va esto de menos es más, ¿no? Es decir, ¿cómo andas en la vida cotidiana, no? Porque pues, en la vida cotidiana no andas con un maquillaje y la pestaña así súper, sino lo vas para una fiesta, ¿no? Pero para andar en la casa, para, no sé, tal vez ir a la escuela, bueno, es completamente natural, ¿no? Y por ahí creo que es donde luego puedes tener problemillas con algunos talentos, ¿no? Que no entienden como esa parte de esta naturalidad completa, ¿no? Que sí hay maquillaje, por supuesto, o sea, sí lo tiene que haber. En alguna ocasión con un estudiante, bueno, de otra clase, ¿no? Que estaba mandando a castings, me dice, es que a mí no me gusta usar maquillaje, ¿no? O sea, yo en mi vida sí estoy bien, y yo, pues sí, o sea, en tu vida cotidiana maravilloso, ¿no? Sí. Pero cuando tú estás enfrente de una cámara, y esa cámara y esas luces, te ves enferma, o sea, ahí tu casting ya valió. Claro. Porque eso no es lo que estás reflejando, es decir, ¿hacia dónde va tu personaje? Yo le dije, no te tienes que poner una capa, ¿no? O sea, como luego pensamos sobre el maquillaje, sino cómo compensas nada más ante la cámara, ¿no? Y sí hizo una diferencia, o sea, sí hay una diferencia en ello. ¿Se nota mucho el cambio cuando alguien está maquillado y cuando no está maquillado? Que creo que para el cine no se debe notar que estás maquillado. Ajá. ¿No? Justo, o sea, como buscando esta naturalidad, tiene que ser un maquillaje, sí, como de una persona con experiencia. Sí. ¿Y quién sería como una persona indicada para el departamento de maquillaje? Porque usamos muchísimo pues, desde luego entendiendo que a veces no está como todo el presupuesto, que a veces como los trabajos que se realizan, sobre todo aquí en el estado, pues son como entre conocidos, con el apoyo de alguien, con el que te presta una cosa, una otra, etcétera. Pero ¿quién sería la experta para hacer un trabajo de maquillaje? ¿Y cuáles serían los requerimientos básicos para un departamento de maquillaje? Mira, usualmente se le llama, por ejemplo, a maquillistas, ¿no? Es decir, personas que han estudiado cosmetología o así, ¿no? Y sí, o sea, sí tienes una base en ello. Pero creo que para especializarse en maquillaje para cine, incluso maquillaje para teatro, hay que entender muchas otras cosas. Es decir, ¿por qué? Porque de estas líneas que hablábamos en un inicio, ¿no? Que es muy diferente el maquillaje de belleza al de televisión, ¿no? Que puede ser compensación o pueden estar combinados también, o sea, no quiere decir que no.
al que va a ser, sobre todo como cine de arte, ¿no? Donde no necesitas todas estas estructuras complejas en el maquillaje, pues necesitas a alguien que esté estudiando de ello, ¿no? O que a partir de los años se haya ido formando en ello. Desafortunadamente aquí en México no hay tantos talleres, digo, no hay una escuela de maquillaje, ¿no? Para cine, para teatro, pero sí hay cursos. No hay tantos, y bueno, los que hay usualmente pues están en Ciudad de México, están en Guadalajara, pero sí hay acceso a ellos. Ahorita creo que tenemos una gran ventaja con la pandemia, y es que muchos cursos se han abierto y están en línea, ¿no? Entonces, finalmente creo que es una cuestión como de autoformación que lo vayas haciendo. Si tú tienes esta línea de maquillaje de belleza, bueno, ¿cómo te vas formando en estas sutilezas, no? Porque hay materiales, por ejemplo, todo lo que es el maquillaje al alcohol, que pues ese no te lo van a enseñar en maquillaje de belleza, ¿no? Ni en maquillaje para teatro, porque pues, ¿para qué vas a comprar una paleta de, no sé, 4,000 pesos para hacer efectos sutiles en el teatro? O sea, no vale la pena. Entonces creo que es una cuestión de autoformación y que si te quieres formar, pues uno, ir a tomar cursos. Lo que sí creo es que la formación básica está en el maquillaje de teatro, ¿no? Porque pues finalmente de ahí viene la parte de caracterización y ya después te vas especializando. Hay una escuela muy buena en Vancouver. Canadá tiene, pues es pionero, ¿no? En mucha producción, entonces hay escuelas muy buenas sobre maquillaje, pero pues también en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, ¿dónde más? Creo que en Chicago hay otra, en Los Ángeles, evidentemente. Pero sí tienes que ser, yo creo que muy apasionado de ello para irte a formar, ¿no? Para irte a formar en ello. Pero creo que al final de cuentas sí lo puedes hacer aquí en México a partir de la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que primero se nota, digamos, como errores en tu experiencia cuando ves alguna película y que dices, el maquillaje ahí se les fue? El color de la sangre. Bueno, soy una obsesiva de la sangre. Un poco, pero me encanta la sangre. O sea, creo que... Bueno, mi papá es dermatólogo y desde muy niña yo le ayudaba a hacer cirugías, ¿no? Digo, no abría yo ni nada, pero con el algodoncito, ¿no? Entonces, me encantaba ver la piel abierta, ¿no? Expuesta, y ver cómo estaba ahí y el color de la sangre. Y creo que para mí, el color de la sangre, digo, lo puede uno ver en la historia del cine, ¿no? Por ejemplo, si tú ves una peli de los 70s, 80s, la sangre es muy naranja. Y a medida que va pasando el tiempo, bueno, por ejemplo, ahora la sangre ya se ve más como es la sangre verdadera, ¿no? Entonces, para mí la sangre es como un medidor de qué tan experta tienen ahí ese departamento, ¿no? Y también en esta parte de que no se nota el maquillaje. Es decir, sobre todo, por ejemplo, cuando son contemporáneas o así, que no se note así, bueno, como yo ahorita, ¿no? O sea, la capa del rímel, es decir, en la vida cotidiana. Creo que ahí es donde te puedes dar cuenta si alguien está pensando en términos de cine o está pensando en términos de belleza, ¿no? Digo, depende del personaje. Claro. Pero creo que estaría por ahí. Ok, y cuando dices, por ejemplo, este aspecto de la sangre, pues pienso inmediatamente también en caracterización. Caracterización sería ya como crear algunos efectos. Y esos efectos, ¿de qué se hacen? Por ejemplo, cuando vemos en el cine o cuando planeamos un trabajo, una historia, pero queremos que a alguien se le corte la mano, que a alguien le salgan, como decías, pues, unos cuernos, no sé, que se le arranque el corazón, etcétera. ¿Cómo trabajan esa parte? ¿También hacen pruebas previas? Etcétera? Sí, muchísimas. O sea, si tú no haces pruebas mínimo, por ejemplo, si vas a tener un personaje que va a tener algún prostético, mínimo necesitas mínimo 2 meses, o sea, previos para poder empezar a hacer pruebas, etcétera. En un inicio en el cine se utilizaba mucho el látex, ¿no? Creo que el látex es el que mayormente conocemos, la cera, ¿no? Para hacer narices, porque vienen del teatro. Pero a medida que empezó a mejorar la calidad de la cámara,
te empiezas a dar cuenta que eso se ve, ¿no? Y que no puedes borrar las orillas, ni puedes, ¿no? Disminuirlas. Y entonces empezó a utilizar silicón de grado médico, que creo que es el que, o sea, necesitas saber manejar silicón, necesitas conocer el foam látex, ¿no? Que es un tipo de látex como con bicarbonato, ¿no? Entonces se hace esponjosito, aunque queda muy mate. Y necesitas conocer también las grenetinas. Las grenetinas creo que es un material que se explora poco y que es mucho más económico, pero que también funciona muy bien para muchos efectos, ¿no? Entonces los silicones, el foam látex y las grenetinas son lo que utilizarías para cine. De los silicones hay muchos, o sea, hay todavía todo un campo, ¿no? Dentro de los silicones, pero, o sea, lo que sí ya no utilizas en cine son látex ni ceras. Puedes utilizarlas de vez en cuando, pero justo en esta parte de las sutilezas, o cuando de repente algo pasa, ¿no? Y tienes que arreglarlo, pues lo haces, ¿no? Lo haces en ese momento. Y creo que, por ejemplo, hoy en día hay una técnica que se le llama el encapsulamiento, que hace, no lo sé, hace unos 10 años, pues ni siquiera se hablaba de eso, ¿no? Encapsular es poner o sea, dentro de este material que tú puedes hacer de foam látex o de silicón o de grenetina, pones una capa de un polímero y esta se va a deshacer con acetona, bueno, depende de cuál uses, ¿no? Pues se puede deshacer con acetona. Y eso es lo que hace que no se vean pliegues, ¿no? Por ejemplo, cuando pones varias capas. Antes se utilizaban como la máscara completa, ¿no? Y hoy se utiliza, o sea, cualquier prostético que tú utilices, se utiliza en capas. O sea, ya, sobre todo si es como para rostro completo, ya no utilizas como todo el guante, ¿no? O toda la máscara, sino lo vas a utilizar en capas. Y el encapsulamiento de estas piezas es lo que va a hacer que te permita, ¿no? Esta movilidad y justo este naturalismo, ¿no? Que queremos encontrar. Pues es sin duda como un departamento que a lo mejor no le hemos dado la suficientemente importancia. No. Y que deberíamos, pues ya que pues es parte del personaje, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, y bueno, no sé si todavía se usa esa técnica, pero yo me acuerdo que en alguna clase justamente de maquillaje, lo primero que nos enseñaron es como con un circulito y con un color, como a pintar hacia un solo lado, ¿no? Como muy uniforme y que no se vieran de estos rayones a los que, pues, que cualquiera... ¿Es como la esencia del maquillaje también? Sí, o sea, difuminar, es decir, creo que lo tienes así perfecto, ¿no? Porque difuminar el color, difuminar los pliegues, es lo que va a hacer que se vea lo más natural posible, ¿no? Que no haya estos cambios abruptos, ¿no? De líneas en el rostro, en el cuerpo, en donde sea, ¿no? Creo que incluso fíjate que, por ejemplo, la industria médica prostética, hay muchos, pues no sé, que son técnicos en prostéticas, o sea, por ejemplo, personas que pierden su oído, que pierden parte de la nariz, ¿no? Incluso partes del rostro, utilizan piezas prostéticas y muchos de ellos, aquí en México no he conocido al respecto, pero en otros países sí, se dedican también a hacer maquillaje de caracterización, ¿no? Justo porque han dominado tanto la técnica en esta sutileza que, o sea, tú lo puedes ver de diario y no se nota. No se nota. No se nota, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? Claro, es la idea, ¿no? Además, bueno, sí, como efectivamente dices, con la calidad de la imagen, el 4K, el 8K o el 12K ya en este momento, bueno, pues a lo mejor sí podemos estarnos arriesgando a perder la credibilidad de toda nuestra historia por un error de maquillaje. Entonces me parece que es muy importante. ¿Dónde podemos conocer? Creo que estás por ahí escribiendo algo. Sí, bueno, ya tengo mucho rato, pero por pandemia no he terminado. Estoy escribiendo un libro justo sobre maquillaje. El libro está enfocado a estudiantes en formación universitaria, ¿no? De teatro y de cine. Y justo uno de mis aportes, ¿no? Que yo creo que tiene el libro es poder revisar esta diferencia, ¿no? Porque incluso en el maquillaje para teatro muchas veces olvidamos
que se utiliza mucho el color, ¿no? Y los colores, o sea, Sí. pesados, fuertes, ¿no? Cosas que no ocurren en el cine usualmente, ¿no? Sí. Entonces creo que, digo, de por sí hay, yo creo que 2, 3 libros, si acaso, en español, ¿no? De maquillaje. Y pues finalmente no todos tenemos acceso o al idioma o al libro, ¿no? Creo que el de Corson, digo, que ya tiene un rato, creo que en 2010 fue la última edición que salió, pues te cuesta unos 1,200 pesos, ¿no? Y sí, o sea, te sirve de referencia, vas a ellos una y otra vez, ¿no? En cuestión de maquillaje, ya cuando te vas a como a efectos especiales, pues ahí ya puedes consultar otros libros, pero todos están en inglés, ¿no? Entonces, un poco mi idea es poder hablar desde la formación. Yo sí lo abordo en primer lugar como actor, ¿no? Es decir, cómo tú como actor, como actriz, sí necesitas tener unas nociones de ello, justo para que no llegues al set o no llegues al teatro, ¿no? Diciendo, a ver, maquíllenme, por ejemplo, en teatro, ¿no? O sea, maquíllenme, bueno, yo tengo esas herramientas, ¿no? Para poder hacerlo de manera adecuada. O en cine, saber que, o sea, qué estás utilizando y justo no tener estas preconcepciones, ¿no? Sí. Cuando eres, cuando te estás dedicando a ello, ¿no? He dado clases de maquillaje en cine y he dado clases de maquillaje en teatro. Y, por ejemplo, cuando he dado clases de maquillaje para cineastas, la verdad es que son muy entusiastas, ¿no? Porque creo que les detona como toda esta imaginación. Y aunque un poco, bueno, en la primera parte lo que enseñas es, pues, lo básico, ¿no? Y lo básico tiene que ver con el maquillaje en teatro. Finalmente creo que sí les detona como muchos proyectos y las posibilidades, las limitaciones que puedes tener. Porque es desde cuánto cuesta, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesito para poder llegar a este proyecto, ¿no? Porque si tú me dices de aquí al otro fin de semana necesitamos, no sé, unos prostéticos de un envejecimiento, bueno, ¿a qué hora es culpa? ¿A qué hora vacío? ¿A qué hora? No, o sea, no voy a alcanzar. Entonces creo que, por un lado, también desarrolla esta sensibilidad del tiempo, del costo. Y también para mí es importante esta parte de cuáles son otras alternativas. Porque estamos hablando que en Michoacán y en México hacemos lo más posible teatro independiente, cine independiente. Entonces, ¿cuáles son estas otras alternativas? Y que vaya, no me voy a ir a comprar un bote de silicón de 1,500 pesos, cuando podría tal vez utilizar, no sé, grenetinas u otros materiales que pues no me van a dar esa calidad HD, lo que tú quieras, pero sí van a resolver de alguna manera mis necesidades, ¿no? Hasta donde se pueda hacer. Entonces, creo que esa parte como solucionar de una manera muy latinoamericana también es importante porque pues podemos hacer cine y teatro en todos los presupuestos. Y creo que pues va por ese lado, ¿no? El libro. Buscar un poquito la calidad y la profesionalización en cada área, justamente como es la intención de esta producción de Maestros del Cine. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que alguien venga a platicarnos de esta parte tan importante, pero no tan, como diremos, como tan rescatada en la industria cinematográfica, y sin duda algo completamente narrativo, indispensable. Completamente, sí. Por último, me gustaría preguntarte nada más, ¿se maquilla solamente la cara? No. No, y ese es un error que luego tenemos, ¿no? Pensamos en que, no sé, por ejemplo, en un largometraje que fue hace 2 años que grabamos, ¿no? Mucho del maquillaje iba en todos los brazos. ¿Por qué? Pues porque no puedes tener un rostro, no sé, pecoso o avejentado o un poco necrótico y tu piel, ¿no? Joven, bella, en las manos, en los pies. Entonces, creo que también ahí es donde notas el profesionalismo, ¿no? De quien está trabajando, ¿no? Porque el maquillaje va en todo el cuerpo, ¿no? Incluso, por ejemplo, si hay desnudos, también es cuidar esas partes, ¿no? O sea, lo que más vas a hacer en un cortometraje o luego en teatro es tapar tatuajes, ¿no? Creo que eso es lo que más vamos a hacer, ¿no? Tapar tatuajes que pues no van con la narrativa del personaje. Claro, pues es algo súper importante, es como el body paint. Exacto. Entonces, no solamente es
Acuérdense, quitar el brillo de la cara, eso no es el maquillaje de cine. El maquillaje de cine es completo, es trabajo desde la preproducción, es un trabajo profesional, es un trabajo de experiencia, de muchas pruebas, Sí. y también es algo que debería de incluirse desde el primer momento en el presupuesto del proyecto. Sí. Entonces, bueno, pues un poco la idea era tener una plática con alguien que nos compartiera un poquito de su experiencia y que nos ayudara pues a este proyecto de Maestros del Cine, que tiene como intención pues abordar a más profundidad cada departamento de la industria. Pues nos da muchísimo gusto estar platicando contigo, Ivette. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu presencia aquí y todo el apoyo que siempre nos has dado en todas las áreas. Un honor, la verdad, un honor. Nos vemos en la próxima con otra entrevista y otro invitado. Gracias.